Al mismo tiempo, el paramilitarismo y los carteles del narcotráfico se han consolidado. Sectores del Estado, del empresariado y de la clase política construyen alianzas con ellos, llenando de asesinatos y masacres el campo colombiano. La Unión Patriótica, surgida del acuerdo de tregua con las FARC, es liquidada a sangre y fuego. Y a finales de la década, ya en el gobierno de Virgilio Barco, 4 candidatos presidenciales son asesinados. El proceso de paz de Betancourt finalmente se hunde con la acción demencial del Palacio de Justicia en noviembre de 1985. La degradación de la guerra lleva a la insurgencia del M-19 a ejecutar un operativo carente de lógica política y militar que provoca una reacción desproporcionada y salvaje de las fuerzas militares que no solo incendia el Palacio, termina con la vida de un centenar de personas, entre ellas los magistrados de la Corte Suprema, sino que paraliza y somete al poder civil y convierte al presidente de la República en rehén del poder militar. La imagen más dramática de ese día la constituye una tanqueta militar del ejército entrando al edificio del Palacio de Justicia por la puerta principal, sobre la que se leía una frase de uno de nuestros próceres de la independencia, comillas, colombianos, si las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Mientras tanto, se está efectuando una segunda y violenta contrarreforma agraria. Las masacres paramilitares generan millones de desplazados, los carteles del narcotráfico se enfrentan al Estado por la extradición y corrompen a la clase política. Colombia sufre una profunda crisis institucional. En 1989, el gobierno Barco ofrece una nueva iniciativa para la paz. Era una oferta para el M-19 que había salido derrotado política y militarmente de la aventura del Palacio de Justicia y que rompe el bloque de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar para hacer una apuesta por la paz y reinventarse políticamente. Este proceso de negociación coincide con una profunda movilización social en un país agotado por la guerra y por las múltiples violencias y por la crisis de las instituciones, y culmina con un acuerdo de paz que significa la dejación de las armas y la desmovilización del M-19 en marzo de 1990. 40 días después, ya como candidato presidencial, Carlos Pizarro, el comandante del M-19, es asesinado por sus propios escoltas del Estado. Abierta la senda de la negociación política y el debate nacional por una asamblea constituyente, el EPL, primero, el PRT después y el Movimiento Armado Quintín Lame, una guerrilla indígena, negocian con el Estado acuerdos para la dejación de las armas y la participación en la Asamblea Nacional Constituyente. Ello significa la apuesta por una reforma política y del Estado que se concreta el 4 de julio de 1991 con la nueva Constitución colombiana. Posteriormente, en abril de 1994, el acuerdo de paz con la corriente de renovación socialista vincula a un sector del viejo ELN, mientras las negociaciones con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar en Caracas y Tlaxcala fracasan y el nuevo gobierno de Gaviria decreta la guerra integral. En esta coyuntura ocurre en Medellín la negociación y desmovilización de las milicias populares que lamentablemente termina en el asesinato de centenares de jóvenes de las comunas. Si hacemos un balance de esa década, tendremos que decir que la búsqueda de la negociación política del conflicto armado y las reformas institucionales se asentaron en el país. La Constitución del 91 es sin duda el mejor resultado, aunque como decía un comentarista de la época, esta no tocó ni el plomo ni la plata. Es decir, las instituciones militares ni la distribución de la riqueza. Al contrario, el mismo presidente Gaviria, que al proclamar la Constitución del 91 clamaba bienvenidos al futuro, introdujo el país en la apertura económica, la forma criolla de abrirnos al neoliberalismo. Los resultados están hoy a la vista, 25 años después, y Gaviria se presenta todavía hoy como el adalid de la renovación del Partido Liberal y del país. La izquierda armada nacida en los años 60 sufrió su propia catarsis y realizó su propia reflexión. La caída del muro de Berlín, la debacle del socialismo real, nos llevaron a la pregunta que hacía en aquellos momentos Eduardo Galeano.
¿De cuál socialismo estamos hablando? Nunca renunciamos a la utopía anticapitalista, pero esa utopía no estaba en la fórmula fosilizada del marxismo dogmático ni en la miseria de los países del socialismo real. Ellos habían hecho su propia autocrítica con la perestroika soviética, la búsqueda de las ideas correctas de la Revolución cubana. Ahora había no solo que creer en la utopía, sino recrearla. Y ese camino es el que hemos transitado durante casi 3 décadas de la mano de los pueblos y culturas originarias, de los nuevos sujetos y movimientos sociales y de la crítica al coloniaje y la sumisión al pensamiento de los países y culturas centrales. Para la guerrilla revolucionaria, las negociaciones de paz son solo la transición de la lucha armada a la lucha política, en las condiciones en las que no fue posible la victoria militar y el asalto al Palacio de Invierno. Las condiciones de esa negociación las dictan la correlación de fuerzas y los contextos nacional e internacional, el análisis concreto de la situación concreta que decía Lenin. En cambio, para el establecimiento, la negociación de paz es una estrategia contrainsurgente que solo busca desarmar y desmovilizar a la insurgencia sin transformación radical de las estructuras económicas y sociales, más bien busca crear mejores condiciones para la inversión y la acumulación de capital transnacional. La prueba de eso es que la guerra recrudece a mediados de los años 90, a pesar de la desmovilización de 5 grupos guerrilleros. La paz parcelada, entonces, con diferentes grupos no trae la reconciliación. En cambio, estalla el escándalo de la corrupción de la clase política por el narcotráfico. Las FARC hacen el tránsito de la guerra de guerrillas a la guerra de movimientos y durante todo el año y durante los años 95 y 96 somete al ejército a una serie de derrotas con asaltos a reductos militares y captura de centenares de soldados que ponen a dudar a la dirigencia empresarial y política sobre la suerte de la guerra. En 1996, esto es una anécdota que me cuesta mucho contar, en 1996 el Congreso Anual de la ANIF, que es la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, los bancos y los empresarios, se preguntaba, ¿por qué vamos perdiendo la guerra? La anécdota cierta es que en este Congreso el actual presidente Santos de la República y flamante Nobel de Paz propuso como una salida un Fujimorazo a la colombiana. Él contaba que venía de hablar con Fujimori en Perú y que creía que esa era la fórmula que necesitaba Colombia para ganar la guerra. Todo lo que significa la dictadura, el cierre del Congreso, la persecución de la opinión libre, etcétera, etcétera. Entonces, es la hora del paramilitarismo. Los grupos de autodefensa que habían surgido con fuerza desde los años 80 y consolidados con el apoyo de empresarios del campo, sectores políticos, narcotraficantes y el ejército colombiano, de acuerdo con los manuales de contrainsurgencia norteamericana, se coaligan en las Autodefensas Unidas de Colombia y lanzan desde 1997 una ofensiva contrainsurgente que es al mismo tiempo otra oleada de masacres, desplazamiento forzado y despojo de tierras en una tercera contrarreforma agraria en las que en muchas regiones actúan conjuntamente con las Fuerzas Armadas del Estado. El libro del Centro Nacional de Memoria Histórica, Basta Ya, reseña la profundidad y extensión de esa violencia y las múltiples formas de victimización. La sociedad reacciona. La Constitución del 91 había apostado por una democracia de participación y el impulso de las paces de inicios de los 90 suscitó una gran movilización social por la paz, manifestada en asambleas constituyentes locales, territorios y laboratorios de paz, organismos de víctimas y el Mandato Nacional por la Paz de 1997. Aquí tengo una equivocación. Una movilización nacional masiva que exigía negociaciones de paz en medio de la dura confrontación de la guerra. 10 millones de votos, primero precedida por una votación de niños en todo el país y luego la votación nacional de 10 millones de votos pidiendo la paz. Eso condiciona al siguiente gobierno, que es el gobierno de Pastrana, pero que al mismo tiempo que abre negociación con la FARC, empieza la experiencia del Plan Colombia, negociado con los Estados Unidos. Decía ayer Vega Cantor aquí, cómo la primera versión del plan estaba escrita en inglés, por los gringos, por supuesto, porque era un plan
a nombre de la droga, era un plan contrainsurgente. Ese plan Colombia, de comienzos de la década del 90, del 2000 ya, y la política de seguridad democrática del presidente Uribe, que empieza su periodo en el año 2002, significan precisamente la profundización de la guerra. El Plan Colombia, de hecho, es una reestructuración de las fuerzas militares, una reingeniería, una reconstrucción y la presencia más inmediata de los militares americanos, inclusive en la guerra, en zonas de conflicto. Y la seguridad democrática del presidente Uribe, que esto es muy importante decirlo, significa la ruptura con la tradición de más de 20 años de negociación política, del conflicto armado. Dije ahora que uno de los elementos de la negociación de los años 80 había sido que el país empezaba a entender que podía resolver el conflicto armado mediante la negociación política. Pues Uribe no cree en eso. Uribe piensa que hay que derrotar la guerrilla, que hay que derrotar la insurgencia. No reconoce la existencia de conflicto social y conflicto armado interno. Dice que son terroristas y de acuerdo, por supuesto, con la nueva doctrina norteamericana después de 2001, mundial y terroristas se montan ese cuento para recibir el apoyo norteamericano en la guerra y digamos, presionar la insurgencia contra los territorios selváticos y contra las fronteras. Eso hace que la masacre, que el desplazamiento, que la violencia sean en aquellos años aumenten terriblemente y la guerra en el país se enciende por todas partes. Lo que estamos viendo estos días, lo que acaba de ocurrir en las zonas de Nariño, en Tumaco, es simplemente una demostración de que esa guerra continúa en las fronteras. Las guerrillas, los campesinos que habían sido desplazados, como dije al principio, en los años 50, en los años 60, hacia zonas periféricas, primero cultivaron sus cultivos de pan coger, después ese territorio se convirtió en cultivos de coca, y hoy es una zona de guerra donde hay disidencia de la FARC, donde hay paramilitares, donde hay bandas criminales que llaman aquí, donde hay cultivos industriales, donde hay cultivos familiares, y donde la guerra y la presión norteamericana por la erradicación violenta de la coca, pues está llevando a las masacres que estamos viendo estos días y a la movilización campesina. En los años 90, en una primera gran oleada contra el campesinado cocalero, hubo unas inmensas movilizaciones nacionales de los campesinos organizados cocaleros rechazando precisamente esa política de fuerza frente a la coca. Sentémonos ahora en el Acuerdo de La Habana, la actual negociación con las FARC. Si analizamos el Acuerdo de La Habana, nos encontramos con la realidad de un compromiso político para superar la situación de empantanamiento militar, pero se trata de un compromiso trascendental para desbloquear la democracia colombiana. Me explico. Los militares y por supuesto el Estado dicen ganamos la guerra y entonces hacen izadas de la bandera, cuestiones patrióticas, ganaron la guerra porque dicen ellos obligamos a la guerrilla a negociar, pero nunca la derrotaron. La guerrilla dice en su asamblea del año pasado, en los llanos del Yarí, dicen también ganamos la guerra porque no nos derrotaron. No tomamos el poder, pero no nos liquidaron y obligamos al Estado a sentarse a negociar con nosotros. En la doctrina de la negociación lo que ocurre es que es prácticamente un empate militar, que ambas partes hacen la evaluación de que es más penoso seguir con la guerra, que no tiene sentido, el Estado hace cuentas, suma y restas y de que no hay ningún resultado y la guerrilla también habla de un cierto agotamiento. El año pasado yo estuve en La Habana hablando con los dirigentes de las FARC y Catatumbo me decía, a un viejo guerrillero amigo de él, me decía, no, es que nosotros buscamos, por ejemplo, en el mercado internacional armas tierra-aire, misiles tierra-aire, contra los helicópteros y contra la aviación del Estado, pero ningún Estado se atrevió a prestarnos tierra-aire. Ni encontramos en el mercado ni en ningún Estado. Todo el mundo tenía miedo de los americanos. Hicimos lo que pudimos, llegamos hasta donde llegamos y ya había que negociar. Pues bueno, se sentaron a negociar. Y el Estado y la insurgencia negociaron en La Habana, ustedes saben ya, durante un periodo de casi 5 años, 4 años, una negociación muy difícil, pero una negociación que yo creo que tiene mucho que aprender la teoría de negociación de conflictos y el mundo de esa negociación por la forma como fue conducida en medio de todas las dificultades. Y se llegó a un acuerdo que claramente es un acuerdo, pienso yo, razonable.
Es un acuerdo donde, por supuesto, el Estado, como lo dijo muchas veces, no está negociando ni el modelo económico ni el modelo militar, y la guerrilla sabe que no está negociando el socialismo, sino unas reformas, digamos, políticas y unas reformas democráticas, inclusive de la tierra, las que son posibles en el momento. Estamos viviendo entonces momentos de transición. Yo llamaba a esas negociaciones siempre una transición de la guerra, de la lucha armada a la lucha política. Estamos viviendo un momento de esos en Colombia. La primera y más evidente es la transición de la guerra de medio siglo a la construcción de la paz con mayor justicia social. Los escenarios abiertos por la decisión de resolver el conflicto armado por la vía de la negociación política son complejos. El acuerdo con las FARC está en su etapa de implementación en medio de un ambiente político polarizado en el establecimiento, ya en campaña electoral. Los debates de estos días en el Congreso son realmente no de admirar, sino de asustarse. La violencia verbal, el enfrentamiento y también la polarización entre dos sectores alrededor del tema de la paz. Aparentemente, la campaña política se iba a centrar en el tema de la corrupción, pero en los últimos días estamos viendo que vuelve a la centralidad del tema de la paz. Aparentemente un esfuerzo de los partidos tradicionales por desenfocar el tema de la corrupción, dejarla a un ladito porque no los toque mucho y volver a la paz. Pero es importante porque se está resolviendo de otras maneras cuál va a ser el tono del posconflicto colombiano y sobre todo cómo va a participar la sociedad colombiana en la construcción de la historia del posconflicto. Los escenarios abiertos por la decisión de resolver el conflicto armado por la vía de la negociación política son complejos. El acuerdo con las FARC está en su etapa de implementación en medio de un ambiente político polarizado en el establecimiento ya en campaña electoral. Y la incertidumbre de los insurgentes frente al futuro inmediato de su seguridad jurídica, sus proyectos de vida y su proyección política. Es muy grave en un campamento guerrillero, me decían estos días la gente que ha estado visitando campamentos de negociación, la inestabilidad de la guerrilla, sobre todo de base y mandos medios. El Estado ha sido muy lento, no ha cumplido sus compromisos. Piensen ustedes en un muchacho guerrillero que está acostumbrado a que la guerrilla le resuelva a todos, lo de él y de su familia, durante muchos años. Y ahora depende del Estado, de la burocracia estatal, del banco, de la firma, del proyecto, del proceso. Muchas veces no reciben su mesada mensual. Los campamentos quedaron a medio hacer en todas partes. El Estado definitivamente no tiene la capacidad o la voluntad de cumplir. ¿Y qué está ocurriendo? La deserción individual de muchos muchachos en zonas campamentarias. El hecho en que en zonas donde hay narcotráfico y bacrín tengan ofertas millonarias para que vayan a trabajar con ellos. Un guerrillero tiene experiencia armada, un guerrillero conoce los trillos de la montaña, conoce las trochas, tiene experiencia. Y entonces es peligroso que se terminen disolviéndose los grupos que están concentrados por la falta de atención del Estado. La ONU, que está supervisando el proceso, lo ha denunciado claramente. Se perfila, se previene y se prevé que puede haber ya no solamente grupos armados que se van de los campamentos, sino de sesiones individuales en familias, que van para sus familias a buscar camino porque no encuentran qué hacer allí. El tema de la reincorporación de los reinsertados es un problema gravísimo que el Estado todavía no ha podido resolver y que va en contra de la estabilidad de este proceso. La derrota del sí en el plebiscito del año pasado le dio alas a la ultraderecha guerrerista que intenta desprestigiar y sabotear el acuerdo de paz, combinando la oposición parlamentaria, la campaña mediática y el lobby internacional. El gobierno ha tenido un comportamiento errático en el cumplimiento de sus compromisos, pese a lo cual se cumplió el calendario de la concentración de los combatientes, la dejación de las armas de la guerrilla en manos de la ONU. Las FARC ahora se transformaron en agrupación política legal y se preparan para participar en las próximas elecciones. Todo esto, como ustedes han visto seguramente, en medio de un conflicto permanente y un debate permanente. La Justicia Especial para la Paz prevé precisamente mediante la justicia transicional la negociación de penas menores frente al tema, digamos, por intercambio por la paz, pero el debate que hay en el Congreso de algunos parlamentarios es que los guerrilleros deben cumplir primero sus penas antes de participar en las instituciones políticas, digamos, de la democracia. Es un debate viejo, pero que esconde las diferentes formas de oponerse al proceso de paz.
El Congreso, en medio de arduo debate, viciado por las prácticas políticas corruptas, donde los grandes intereses nacionales se negocian por puestos y contratos, ha venido aprobando difícilmente las leyes de implementación, la ley de amnistía, la vocería de los delegados de las FARC en ambas cámaras del Congreso, con voz y un voto, saben ustedes, hasta el año entrante cuando hay elecciones, el estatuto de la oposición y la reforma constitucional que crea la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, recientemente declarada exequible por la Corte Constitucional. Esa aprobación de la Corte es supremamente importante, porque blinda, como se decía, la Justicia Especial para la Paz y garantiza que por 3 gobiernos no pueda desconocerse la voluntad de los acuerdos. El negociador de paz de La Habana, de la calle, el reloj de la calle, denunciaba algunos días lo que él llama la perfidia. Él dice, y se refería sin decirlo a Uribe, el presidente Uribe. Dice, hay algunos que dicen, ¿para qué le cumplimos a la guerrilla si ya se desmovilizó? Ya no tiene armas, ya no puede reaccionar, no hay que cumplirles. Él llama eso perfidia del Estado, pero tú negocias con alguien y luego desconoces la majestad del Estado y desconoces lo que significa la negociación. Y es importante mencionar también la creación entonces ya de los tribunales de la JEP y el nombramiento por la comisión externa de todos los magistrados que van a estar ahí permanente. Como todo se discute, por supuesto, entonces ahí viendo la derecha, que ahí está metida la izquierda, alguna gente de la izquierda que ahí está metido los militares, pero es unos tribunales que van a garantizar que la Justicia Especial para la Paz empiece a funcionar y sobre todo que ese concepto de justicia transicional esté vigente en la negociación de este posconflicto colombiano. Los decretos vía fast track para la creación de Comisión de la Verdad, la unidad de búsqueda de personas desaparecidas en razón del conflicto, la creación de los proyectos de desarrollo territorial, puesto que el gobierno ha insistido en el enfoque territorial de este acuerdo de paz. En las regiones, la paz territorial debe traducirse en echar a andar la reforma rural integral con su fondo de tierras, sus planes de desarrollo territorial, de que habla el punto 1. En el debate posterior al triunfo del no en el plebiscito, la agenda central del uribismo estaba en desconocer el punto 1 y en desconocer precisamente la Justicia Especial para la Paz, sobre todo la Comisión de la Verdad, a la que tienen mucho miedo. Y en el punto 1, el hecho de que se hablara de fondo de tierras y se hablara sobre todo el catastro rural integral, porque significaría reconocer muchas tierras despojadas violentamente y significaría reconocer la tributación a los municipios que fortalecería las arcas locales y regionales, que es uno de los problemas, digamos, centrales de este proceso, muy centralizado en Bogotá. Este es un país muy centralista, demasiado centralizado, poco fuego a lo local, porque además hay una debilidad local grandísima por producto del conflicto y de una guerra tan larga. Ya vamos terminando. Entonces, en las regiones, la paz territorial debe traducirse en echar a andar la reforma rural integral con su fondo de tierras, sus planes de desarrollo territorial, del que habla el punto 1, y las medidas para la solución de problemas de las drogas ilícitas, de que habla el punto 4. Precisamente la lentitud en la implementación del programa de sustitución de cultivos ilícitos y de la presión norteamericana por la erradicación nace la agresión y asesinato de las fuerzas de policía a los campesinos cocaderos de Tumaco. Esto es supremamente grave lo que está ocurriendo en Tumaco. No solamente el asesinato de los 6 campesinos cocaderos la semana pasada, sino el asesinato hace 2 días de un dirigente de esa movilización, además con medidas de protección por parte del Estado, el asesinato ayer de 2 dirigentes más indígenas en el territorio. Evidentemente se le está saliendo las manos al gobierno ese proceso. Y allí se supone que es una de las zonas donde la política nacional de sustitución de cultivos empezó a funcionar, por lo menos los acuerdos con comunidades. Es una zona donde hay comunidades indígenas, donde hay comunidades negras, donde hay comunidades campesinas cocaleras, donde hay, como decía ahora, producción industrial y también familiar de la coca, donde hay paramilitarismo, donde hay narcotráfico, donde hay carteles, inclusive la gente del cartel de Sinaloa, una zona muy conflictiva, muy complicada. Y si no hay una agenda de cumplimiento de acuerdos, si no avanzan las ofertas institucionales para el campesinado, eso puede derivar en un fracaso el proceso. Estamos en un momento muy difícil donde es evidente que
el Estado no está siendo suficientemente comprometido ni ágil con los compromisos y con las respuestas. La persistencia del paramilitarismo regional y su accionar criminal contra dirigentes sociales y líderes de la institución de tierras y la incapacidad del Estado para reconocer la realidad y actuar en el desmonte de estas estructuras criminales cuestiona la eficiencia de la Comisión de Garantías de Seguridad y de la Unidad Especial para el Desmantelamiento de los grupos sucesores del paramilitarismo creados por los acuerdos. Algunos de ustedes, los que llegaron más temprano, alcanzaron la revista Arcanos, nuestra revista de la Corporación Nuevo Arcoíris. Esta revista contiene el informe que la corporación y otras organizaciones le entregamos en marzo de este año a este Consejo Nacional de Garantías de Seguridad creada por el Acuerdo de Paz de La Habana, que era el resultado de una investigación y un trabajo de campo que hicimos en acuerdo, en convenio con diferentes universidades del país y regiones, entre ellas la Universidad de Antioquia. Lo hicimos en Antioquia, lo hicimos en Bolívar, en Cartagena, lo hicimos en Cali, en la zona suroccidental, lo hicimos en Bogotá con la Universidad Javeriana, un balance de la presencia paramilitar y una evaluación de las medidas que el Acuerdo de Paz de La Habana había convenido frente al paramilitarismo y unas recomendaciones que le presentamos a la Comisión Nacional de Garantías precisamente para que actuaran en consecuencia. Lo que mostraba eso es la presencia a veces ya casi natural, casi normal en los territorios, casi normalizada de los paramilitares que ahora son alcaldes, ahora son de la policía, ahora son concejales, y una situación bastante gravosa que habrá que ver cómo se puede revertir. Otro problema consiste en la doble agenda del gobierno, que al mismo tiempo que firma en el Acuerdo de La Habana la reforma rural integral en beneficio de los pequeños campesinos, impulsa en el Congreso la ley de Sidres, que legitima la apropiación y concentración de grandes extensiones de tierra en manos de poderosos intereses empresariales, o que al tiempo que pacta con más de 60.000 familias campesinas de varios departamentos un programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, impone violentamente la erradicación forzada en otros territorios, lo que ha causado enfrentamientos con los campesinos cocaleros del sur del país. Ayer aquí o anteayer, el profesor Renan Vega mencionaba ese caso y decía cómo la presión norteamericana, hace unos 15 días en los periódicos nacionales apareció una entrevista que a mí personalmente me indignó del embajador americano, donde prácticamente exigía que el acuerdo de paz de la guerrilla no se cumplía si ellos no denunciaban a los americanos, los campamentos de coca, las rutas, los narcos, y decía que esto no estaba funcionando y que le ponían en cuestionamiento la política de sustitución de cultivos. Desafortunadamente, 8 días después ocurre el incidente, el asesinato de los campesinos de la región, y uno se pregunta entonces hasta dónde la presión norteamericana va a permitir o va a aceptar o va a colaborar con este proceso de paz. Tenemos eso siempre encima. Y tenemos encima, por supuesto, la política imperial en el continente. Cuando uno ve al presidente Santos haciendo precisamente de vocero de las políticas norteamericanas frente a caso Venezuela, se pregunta entonces, si se mencionaba ayer aquí las bases militares norteamericanas, cuál es nuestra soberanía y la independencia de la política internacional que habla en la Constitución de la integración norteamericana frente a la estrategia del imperio. Eso que veíamos al principio, desde los años 60, nuestro involucramiento en las estrategias imperiales continúa, por supuesto, siendo verdad hoy. Finalmente, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Este segundo grupo guerrillero lleva más de 25 años negociando con 7 gobiernos diferentes. En esta última etapa de acercamiento con el gobierno Santos, se ha avanzado en la concreción de una agenda en la instalación de la Mesa de Quito y en el acuerdo de un cese al fuego temporal y bilateral. 2 comisiones de trabajo y fuerte acompañamiento internacional, incluso con la asesoría de un grupo de obispos delegados por la Conferencia Episcopal Colombiana, que reconoce con ello la tradición cristiana que subyace en el ELN desde los tiempos de Camilo Torres Restrepo. Me explico esta última parte. El ELN, como dije al principio, nació en 1964, uno de los ecos más inmediatos de la Revolución Cubana de 1959. En sus filas participaron muchos cristianos y el padre Camilo Torres murió en esa guerrilla en 1966, a comienzos de 1966. Tradicionalmente ha sido, digamos, la guerrilla que en Colombia significó la radicalización
de aquellos sectores cristianos de teología de liberación y de comunidades cristianas de paz que veían las palabras de Camilo, que llamaba el amor eficaz, el hecho de que si efectuar, como decía, el amor eficaz significaba la revolución, y en el caso colombiano, pues la guerrilla. Y la guerrilla naturalmente era para los cristianos en aquel tiempo el ELN. Han pasado muchos años, el ELN hizo parte de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar a finales de los años 80, con la negociación en los años 90 del M-19 y del EPL, fracasaron las negociaciones de Caracas y Tlaxcala con la coordinadora, y entonces estos últimos años la FARC por su lado y el ELN por su lado estaban en la negociación. Ojalá pueda concretarse el acuerdo de paz en Quito con el ELN para que esa paz completa que hablan algunos sea posible. Pero finalmente quiero decir que los procesos de paz son en Colombia simplemente, como decía al principio, una transición de la lucha armada a la lucha política, porque la reconciliación requiere todavía en el conflicto mucho trabajo. Mencionaba como, por ejemplo, es necesario cambiar casi que el chip de la sociedad colombiana para que las relaciones que están mediadas por la violencia siempre sean capaces de mediarse por la solidaridad, por la cooperación, por la conversación, por la palabra, por la cultura, y logramos superar, digamos, este conflicto permanente. Esperemos que esta concreción del acuerdo de paz con la FARC se pueda consolidar y sobre todo que el año entrante, donde dependemos de las elecciones presidenciales a Congreso y a Presidencia en el 2018, puedan las fuerzas que apoyan la paz derrotar la intransigencia, la ultraderecha, que pretende, como lo ha dicho repetidamente, si gana el gobierno, hacer trizas los acuerdos de paz. Muchas gracias.